Bueno, entonces, pues les decía que los planes, les estaba hablando de los planes de calendario, ¿cierto? Entonces, les decía que es importante tener como un nivel de organización, ¿cierto? Y de tener ciertas metas de tipo de, o que sean medidas con el tiempo, ¿cierto? Para poder obtener una buena toma de datos y de resultados, ¿cierto? Y además de la realización de todos los procesos de restauración, ¿sí? En ese caso, pues, como les decía yo, en sus proyectos, semanalmente o en semanal, cada 3 días, cada 10 días, como lo quisieran poner, debían ponerme qué planes tenían para hacer, ¿cierto? Para poder realizar este proyecto. Algunos muy juiciosos pusieron este proyecto, me ponían hasta día por día, ¿sí? En este caso, pues también los presupuestos explícitos. Creo que algunos se los dije, algunos grupos se los dije, algunos otros grupos no se los dije. Que trataran de hacer que pusieran más o menos los presupuestos gastados para la realización de este proyecto, ¿cierto? Para que pudieran entender también cómo ustedes presentar en un futuro estos presupuestos, tanto para sus proyectos de grado como para los futuros proyectos que les toque realizar en su vida profesional, ¿cierto? ¿Qué tanto gastaron y qué tanto invirtieron y si esa plata básicamente fue bien o mal invertida, ¿sí? Las actividades de instrumentación, post-instrumentación, así como una estrategia para hacer correcciones durante el proceso, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué instrumentos van a utilizar? La mayoría me decían, no sé, abonos, palas, estacas, básicamente van a usar es material, algunos cuantos materiales que implican cierta actividad manual, por decirlo así. Y la mayoría de ustedes van a hacer ustedes mismos el proceso de, no sé, remoción de escombros, revolver la tierra del suelo con tierra negra o humus o con abono, ¿cierto? Entonces, en ese caso es lo que ustedes van a hacer, pero pues en otro proyecto más grande, ¿cierto? ¿Qué instrumentos, qué maquinaria, qué químicos, podríamos decir, qué elementos van a necesitar utilizar, ¿cierto? Y las estrategias que necesiten hacer para correcciones durante el proceso. No sé, que se me cayó, no sé, el invernadero que había hecho para proteger este lugar, que hubo mucho viento, que hubo mucha lluvia, cayó granizo, me dañó las plántulas que sembramos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, lo que sucede es que toca tener como ciertos plan B, ¿cierto? Por decirlo así, y ciertas maneras en las cuales ustedes puedan corregir alguna eventualidad que les sucedió, que les dañó el proceso experimental, ¿sí? Por eso les decía, tengan mucho cuidado, traten de ponerlo en un lugar protegido, ¿sí? Que pues que el viento, la lluvia, el sol no les vaya a dañar el proceso de restauración que ustedes estén llevando. Pero cosa que, digamos, les sucede algo, se les daña la experimentación, ¿cierto? Entonces deben generar ciertas estrategias de corrección para poder continuar con el proceso de restauración de sus lugares experimentales, ¿cierto? Como siguiente tenemos estándares de desempeño bien desarrollados y explícitos con protocolos de monitoreo a través de los cuales se evaluará el proyecto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se están, es decir, el cómo se están desempeñando ustedes en el mismo desarrollo del proyecto, ¿cierto? Si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal, o si lo pueden hacer bien o lo pueden hacer mal, ¿cierto? Y explicar básicamente o ser explícitos ustedes en cómo están haciendo esos estándares de desempeño y de bien, o cómo están evaluando esos estándares de desarrollo, ¿sí? Estándares de desempeño, perdón. Y pues también cómo van a evaluar estos estándares de desempeño, generando ciertos protocolos en los cuales van a medir o van a monitorear ese ecosistema que van a restaurar, ¿cierto? Entonces ahí está esa toma de datos que ustedes me presentaron en su trabajo, cómo van a tomar esos datos, qué tan rigurosos van a ser, qué tipos de datos van a tomar, ¿cierto? A través de los cuales pues ustedes van a poder evaluar cómo se está manejando y cómo se está avanzando en el proyecto,
¿sí? Y por último, pues tenemos los planes para la protección y el manejo a largo plazo del ecosistema restaurado, ¿cierto? Entonces ustedes, lo que yo les decía, hacen ese proyecto muy bien, muy bonito, se les restauró súper bien, ¿cierto? Pero bueno, ya llegó diciembre y eso quedó ahí, llegaron fiestas y ya no, nunca más volvieron a voltear a ver ese ecosistema. Obviamente con este pues no es necesario porque si lo necesitan o no lo necesitan para su futuro, pues ya dependerá de cada uno de ustedes o de si ustedes están en mi grupo de investigación, en mi grupo, en mi semillero de investigación, que este proyecto les puede servir muchísimo para continuar con el proyecto, ¿cierto? Con el trabajo de grado de la tecnología o del tecnólogo, ¿sí? Entonces, en ese caso ya ustedes van a ver qué van a hacer para que esto se siga manteniendo a través del tiempo, ¿sí? Porque puede uno hacer un proyecto de restauración muy chévere, muy bueno, pero pues llegó, no sé, pasaron 1 o 2 meses y otra vez se volvió a empezar con el proceso de degradación del ecosistema, ¿cierto? Entonces, para nada se hizo todo ese esfuerzo, ¿cierto? Y la idea es que uno pues pueda continuar viendo esos ecosistemas bien conservados a través del tiempo. Entonces, la ideal es que ojalá ustedes, pues para este proyecto no es necesario, pero si lo pueden incluir, pues sería muy bueno, ¿cierto? En los cuales planeen cómo pretenden seguir protegiendo este lugar, ¿cierto? Y cómo van a evitar que se sigan ocurriendo fenómenos de disturbio de tipo antrópico dentro de este ecosistema, ¿cierto? Esto a largo plazo. ¿Cómo podrían hacerlo? ¿Cómo piensan fomentarlo? ¿Cierto? Y si es necesario, realizarlo para otro tipo de proyecto, ¿sí? Entonces sería muy bueno que traten de plantearse esto. Ojalá algún día en su vida profesional les tocara o les correspondiera trabajar con un proceso de restauración que pues ya tienen los conocimientos previos a partir de toda esta experimentación que están haciendo, ¿cierto? Y entonces estos proyectos de restauración o todo este proceso anterior que yo les mencioné se puede agrupar en 3 categorías, ¿cierto? La planeación, la implementación y el monitoreo, ¿sí? Esas 3 categorías o esas 3 fases de la implementación de un proyecto de restauración van a ser pues necesarias para poder realizar todo ese proceso de restauración. Como primer paso, digámoslo así, o como primera fase, tenemos la etapa de planeación, ¿sí? En la cual pues se va a incluir todo el análisis del sitio. Básicamente la planeación va a ser esa justificación, esa descripción del lugar, las metas y objetivos, ¿cierto? El sistema de referencia, bueno, esto más bien es como el monitoreo, ¿cierto? Entonces estos 3 primeros van a ser básicamente la planeación. La implementación, entonces, ¿cómo van a implementar ese proyecto de restauración, ¿cierto? En este caso, puede ser esta, ¿cierto? Cómo la restauración se va a integrar con el paisaje, ¿cierto? Esos planes calendario, esto también estaría dentro de la planeación, ¿cierto? Pero dentro de esa planeación, ese calendario, ¿cómo lo van a manejar, ¿cierto? Ese, esa implementación, ¿cierto? Estándares de desempeño bien desarrollados. Bueno, esto ya más bien es como para la obtención de resultados, como para el monitoreo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo van a implementar esas metodologías para el desarrollo de su proceso de restauración, ¿cierto? Ustedes ya pasaron por la fase de planeación, que fue todo eso que realizaron hasta lo que me entregaron la semana pasada, ¿cierto? Ya están dentro de la semana de implementación, que lo que están haciendo es todo eso planeado, lo están realizando ahora en sus lugares de, de experimentación, ¿cierto? Y pues dentro de esa implementación ustedes tienen un plan calendario, ¿cierto? En el cual van a monitorear si les está yendo bien, si les está yendo mal, con todo este proceso de implementación, ¿sí? Como les decía, entonces en la planeación, pues se van a incluir todo el análisis del sitio, ¿cierto? Cómo es el sitio, qué tiene, qué no tiene, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, básicamente. Y esta evaluación, pues en esta evaluación se van a considerar diferentes factores, como lo son los factores físicos, biológicos y sociales. ¿Sí? Entonces, que no sé, el régimen de lluvias, régimen de vientos, radiación solar,
Bueno, todo lo que les puede afectar el proceso de, físicamente, el proceso de restauración. También los factores biológicos, que hay cierta especie invasora, que tenemos cierto método de producción con pollos, me decía un grupo. ¿Qué más? No sé, que el suelo tiene, no sé, cierto microorganismo que no deja crecer nada, ¿cierto? Entonces, ahí tienen que tener en cuenta cómo estos factores, tanto físicos como biológicos y sociales, les pueden afectar o beneficiar el proceso de restauración, ¿cierto? En este caso, sociales, que la finca es de mi primo, de mi tío, que le sirvió, no le sirvió, que tenía vacas y me pisotearon todo eso, ¿sí? No sé, que era en mi casa, en la huerta casera y sirvió para tener por lo menos cilantro para la sopa, ¿sí? Entonces sería bueno que también de pronto me dijeran socialmente esas familias suyas, esos familiares, esos amigos, cómo se vieron beneficiados o perjudicados, ¿cierto? Por el proceso de restauración, ¿sí? Es indispensable también evaluar el nivel de degradación en términos del propio sitio y del paisaje circundante, ¿sí? Entonces, en este caso, esa evaluación de la degradación de ese ecosistema, pues va a ser ese sitio donde ustedes exactamente están trabajando, qué tan degradado está, ¿cierto? Y esos alrededores de ese sitio también cómo se encuentran, si es alrededor, no sé, por ejemplo, a ver cómo les digo yo, mm, en este ecosistema, acá en este ecosistema, ¿cierto? La degradación de este punto central, digámoslo así, va a ser muy diferente a la degradación que se encuentra acá, o que se encuentra acá, o que se encuentra, no sé, acá, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿qué tan degradado está ese ecosistema? Les va a poder dar a entender qué tanto pueden lograr en cierto tiempo, ¿cierto? Y si tienen esa calidad de ese paisaje o de esos ecosistemas circundantes también los puede beneficiar o afectar en su proceso de restauración, ¿cierto? Por eso yo tanto les recalcaba, indíquenme o descríbanme esa área de estudio, cómo está, de qué está compuesta, qué tiene, qué no tiene, ¿cierto? Que pues según vi, no he terminado de calificar los trabajos, sí, pero según vi la mayoría me incluyeron ese pedacito, ¿sí? Eh, También, pues en la parte de planeación se debe determinar el grado de degradación del ecosistema, ¿cierto? Que esto pues va a ser fundamental porque el nivel de perturbación les va a limitar a ustedes esos alcances que logren obtener o esos resultados obtenidos de acuerdo al proceso de restauración que hayan realizado, ¿sí? Entonces, esos alcances del proyecto de restauración se van a ver beneficiados o afectados por el grado de degradación que ustedes tengan en sus ecosistemas, ¿sí? La mayoría de ustedes escogieron un ecosistema de tipo pastizal. Creo que un grupo escogió un ecosistema de tipo desértico, ¿cierto? O en el cual era pura arena en ese suelo, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues la mayoría escogieron ecosistemas altamente perturbados, ¿cierto? Que ya están llegando al punto de desertización. Y pues en estas 8 semanas algo lograrán alcanzar poco, ¿cierto? Pero algo lograrán hacer, ¿sí? En el caso del paisaje circundante, su estado de conservación va a ser determinante porque influye en procesos tales como el aporte de nutrientes y sedimentos hacia el sitio donde ustedes desean restaurar, ¿cierto? La inmigración de flora y fauna hacia el sitio que ustedes estén restaurando, que se incluye tanto la migración e inmigración de especies exóticas y de especies potencial, no sé qué pasó acá con la diapositiva que se corrió, de especies potencialmente, no sé qué pasó, no está completa la diapositiva, bueno, especies potencialmente invasoras, ¿cierto? O especies exóticas, ¿cierto? Y la escorrentía, ¿sí? Básicamente, en ese caso, si ustedes tienen un ecosistema estable alrededor de ese ecosistema que quieren restaurar o cerca por lo menos, les va a ayudar a la fomentación de la implementación o la regeneración de nutrientes en ese suelo, ¿sí? Si tienen inmigración de fauna y flora, ¿cierto? Entonces que les llegan ciertos insecticos, que les llegan ciertos pajaritos, no sé. Por eso les dije
cuando terminaron los grupos que me hicieron exposición, les dije, revisen dentro de sus ecosistemas qué animales empiezan a ver, ¿cierto? Inicialmente verán unos cuantos insectos, unos caracoles de estos de jardín, unos cuantos caracoles de africanos, ¿cierto? Babosas, que esos ya hay por todo lado acá, bueno, en toda Colombia. Y ya, digo yo, ¿no? Pero en ese proceso de restauración les van a llegar varios herbívoros y varios animalitos que se van a asociar a esas plantas que seguramente se las van a comer o se van a ver refugiados, ¿cierto? Y entonces, en ese caso, pues ustedes se van a ver afectados o beneficiados por estos procesos. Y además de la escorrentía, ¿sí? Entonces, en ese caso, esos ecosistemas o la misma estructura geográfica del lugar, varios de ustedes me hicieron, algunos como en partes planas, ¿cierto? Y otros lo hicieron como en partes que tenían cierto grado de pendiente, ¿cierto? Entonces, ahí cómo les va a ver influenciada la escorrentía. La escorrentía ya sabemos que les va a llevar nutrientes o les va a lavar nutrientes, les va a quitar nutrientes, les va a traer agua, ¿cierto? Les va a quitar agua dependiendo de qué tan grande sea esa pendiente en la que ustedes estén trabajando, ¿cierto? Y en ese caso, pues esos factores les van a ayudar en el estado o en el estado 1 de conservación y 2 de restauración de ese ecosistema. Ya les toca es a ustedes saber manejar todos esos procesos de, no sé, de llegada de herbívoros, de aves, de ciertos animalitos que les afecten o les beneficien el proceso de restauración. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que determinen qué tan degradado está el ecosistema, ¿cierto? Ese nivel de perturbación en el que van a estar, ¿cierto? Y esas variables, como estas que les menciono acá, que les van a afectar ese proceso de restauración, ¿sí? En cuanto, pues, hablando de ecosistemas acuáticos, ¿cierto? Y pues acá en, en el Valle Sibundoy que tenemos gran cantidad de humedales, pues podemos tener que todos estos procesos que les mencioné anteriormente, ¿cierto? También les pueden afectar la restauración de ecosistemas acuáticos, ¿cierto? Y pues en particular van a ser todos estas variables que estén relacionadas con el régimen hídrico de estos ecosistemas acuáticos, como es el caso de la escorrentía. Yo supongo que todos ustedes vieron en su climatología que pues la escorrentía es esa agua que llega a la parte más superficial del agua y que corre, como que se va, ¿cierto? Forma esa lámina de agua que se va yendo hasta cierta parte más baja que llega a conformar todos estos, no sé, lagos, lagunas, humedales, ¿cierto? Y que pues en este caso son de fundamental importancia ya que determinan en buena medida el tipo de ecosistema que se puede restaurar, ¿cierto? Entonces, el hecho de que en un ecosistema acuático tengan cierto proceso de escorrentía, pues les va a indicar, o digamos, la cantidad de agua escurrida que llega a este ecosistema les va a indicar, digamos, la cantidad de agua que va a estar, digamos así, regenerándose o alimentando este cuerpo de agua, ¿cierto? Para mantenerlo constantemente activo, digámoslo así. Y en este caso, pues ese proceso de escorrentía para la restauración de ecosistemas acuáticos, pues lo pueden utilizar, ¿cierto? Para el mismo aumento del nivel del agua, si necesitan aumentar el agua, y pues que este mismo proceso de escurrimiento les puede ayudar a la fomentación, a la llegada de nutrientes, ¿cierto? Que pues esto puede ser una desventaja porque les puede causar el proceso de eutrofización, ¿cierto? Pero también, digamos, si es una llegada de nutrientes controlada, les puede ayudar a mantener la vida misma de los animales que se alimentan de este tipo de nutrientes o de los sedimentos que se disponen allí, ¿cierto? Entonces, en este caso, ese proceso de escorrentía lo pueden utilizar muy bien para la restauración de ecosistemas acuáticos, ya dependiendo del ecosistema del cual ustedes estén hablando y de cómo se esté viendo influenciada esta escorrentía de acuerdo al proceso de lavado de nutrientes, de llegada de nutrientes al ecosistema, de si el agua es de buena calidad o de mala calidad, si viene contaminada o si no viene contaminada, ¿sí?
En cuanto a la fase de implementación, básicamente es toda esa ejecución y la puesta en marcha de todas esas metodologías, planes, proyectos, ideas que ustedes registraron o que pensaron en esa parte de planeación, ¿sí? Entonces es todo lo que ustedes van a hacer, todo eso que planearon, ustedes lo van a hacer en esta fase de implementación, ¿cierto? Y pues, a ver qué dice aquí, ejecución, puesta en marcha de metodologías, planes y proyectos que han sido creados y gestionados en el proyecto de planeación, siguiendo un cronograma fijo de acuerdo al tiempo de ejecución y realización del proyecto, ¿sí? Entonces, esta fase de implementación, ustedes la van a hacer, van a poner en práctica todo eso que planearon, ¿cierto? Y van a seguir ese cronograma que me entregaron, ¿cierto? Ese cronograma, pues la idea es que lo sigan al pie de la letra. Si me dijeron cada 8 días, pues cada 8 días lo trabajen, cada 3 días, cada 15 días, como hayan dicho. Por eso les decía, manéjenlo en un tiempo semanal, porque el tiempo es muy poquito y pues semanalmente les queda bien trabajarlo de esta manera, ¿cierto? Y pues de acuerdo al tiempo de ejecución del proyecto, ¿cierto? Ustedes en este momento tienen nomás 8 semanas para realizar este proyecto, ¿cierto? Mientras que de pronto si el semestre hubiera estado más organizado, hubieran tenido más de 8 semanas, o no sé, para su trabajo de grado tendrán un año, ¿cierto? O para, no sé, ya cuando les paguen y salgan, no sé, a Corpo Amazonía, al SINA, a trabajar en el Ministerio de Medio Ambiente, no sé, puedan hasta realizar proyectos de restauración de hasta 1, 2, 5 años. Ojalá, lo ideal es que esos proyectos de restauración duraran 10 hasta 15 años para que se vieran resultados visibles, por decirlo así. Pero bueno, entonces eso es todo el proceso de implementación y por último tenemos el proceso de monitoreo, ¿sí? En el cual, como les dice aquí, yo no sé qué pasó con estas diapositivas que están súper desorganizadas, pero bueno, me disculpan. Ese monitoreo va a ser toda esa evaluación y toda esa supervisión que ustedes van a realizar o que se realiza en un proceso de restauración, ¿cierto? En la cual básicamente se evalúa todos esos avances de todas las actividades que se realizan que se realizaron en esa fase de implementación, ¿sí? Y pues además se va a realizar las correcciones de todos esos factores adversos o todos esos eventos adversos que les ocurrieron, que les dañaron todo ese proceso de restauración. Ya les he dicho viento, lluvias fuertes, granizo, alta radiación solar, ¿cierto? ¿Cómo van a hacer para corregir todo eso, ¿cierto? En el proceso de restauración y recuperación del ecosistema, esta fase ayudará a entender si las medidas y planes ejecutados funcionan o no, ¿sí? Entonces, en este caso, ustedes van a ver, ¿cierto? Si las plantas les están creciendo, no sé, si ya empieza a haber una cobertura vegetal, empieza a haber una carpa orgánica, van a ver si este proceso de restauración les está funcionando o no, ¿cierto? Que ya depende del cómo ustedes clasifiquen el funcionar o no, ¿cierto? Porque esta fase inicial, digámoslo así, no les puede funcionar, ¿cierto? Pero el no funcionar no quiere decir que esté mal hecho, sino que les da a entender qué errores cometieron y pueden corregirlos y pues volver, digámoslo así, a iniciar o por lo menos continuar, cosa que ya este error sea corregido y les ayude por lo menos a la continuación de la restauración de este ecosistema. ¿Listo? Entonces dejemos hasta aquí. Y no, esto no. Bueno, entonces dejemos hasta aquí, chicos. Ya son las 3:28. Si tienen alguna duda o pregunta o inquietud, me avisan. Y si no, pues dejamos hasta aquí. Ya nos quedan menos de 2 minutos. ¿Listo, chicos? ¿Claro todo o alguna pregunta? Claro, profe, claro. Bueno, muy bien. Eso está muy bien. Bueno, chicos, quedo atenta también ante cualquier duda del proyecto. Si necesitan otra clasecita para resolución de dudas, me avisan. Y pues espero tengan una bonita tarde y nos vemos el próximo jueves. Bueno, profe, Bueno, gracias. hasta luego. Brian, ahorita te escribo para lo del Zoom. Sí, lo Del del Zoom. hack, sí. Eso. Ya sé. Gracias. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, chicos, que les vaya muy bien.
Hasta luego, profe. Hasta luego, Jessica, juiciosos. Profe, Con muchas gracias. gusto, Luego. Mónica. Con gusto, chicos.